En Esto Creemos es una serie en la cual exploramos las 28 creencias de la Iglesia Adventista. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de profecía. Este don es una señal identificadora de la Iglesia remanente. Segunda de Crónicas 21 al 24 menciona una historia. Los moabitas y amonitas se levantaron en armas contra Israel, y el rey Josafat se asustó y fue al templo, reunió a todo el pueblo y clamaron a Dios por la protección que él prometió. En medio de todo, Dios habló por medio de Jahaziel y dijo en nombre del Señor: no teman ni se acobarden ante ellos, porque la batalla es de Dios. El relato menciona que Dios ganó la batalla por ellos. Los israelitas no pelearon. Cuando Adán y Eva pecaron, la comunicación cara a cara con Dios se terminó. Por eso, en Isaías 59:2 menciona lo siguiente: son los pecados de ustedes los que crean un abismo entre ustedes y su Dios, con sus delitos los que hacen que oculte su rostro y no los oiga, por no verlos ni oírlos. Pero Dios no cortó su relación con el hombre. Él siempre buscaría al ser humano. Así que usó un don para comunicarse con él, el don de profecía. Génesis 3:15 es la primera profecía y lo increíble es que Dios mismo lo dio. Y se cumpliría en el año 31 cuando Jesús moría en la cruz y daba salvación a todo el mundo. Dios enviaría sus mensajes, amonestaciones y reproches a través de sus profetas. Por eso Pedro dice: ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo hubo quienes hablaron de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:21. Con esto tenemos el primer principio: la profecía tiene naturaleza divina. La relación entre Moisés y Faraón ejemplifica el cómo Dios se comunica. El Señor le respondió a Moisés: mira, adelante del faraón te he hecho como un Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todo lo que te ordene, y Aarón, tu hermano, hablará con el faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Éxodo 7:1 al 2. Dios habla por medio del profeta y el profeta transmite el mensaje al pueblo. Los profetas procedían de distintos lugares, se dirigían a diferentes audiencias, tenían estilos únicos y utilizaban métodos muy variados. La mayoría de los mensajes de los profetas del Antiguo Testamento se referían al pueblo de Israel. Si se mencionaban otras naciones en los oráculos, normalmente era en relación con los tratos de esas naciones con Israel. La mayoría de los profetas de Dios eran hombres, pero el Antiguo Testamento también menciona a profetisas como Miriam, que está en Éxodo 15:20, Débora en Jueces 4:4 y Hulda en Segunda de Reyes 22:14. Todos los profetas compartían algunas características que hacían que sus ministerios fueran proféticos. Dios llama a ser profetas. Isaías y Ezequiel recibieron visiones de la gloria de Dios, en Isaías 6 y en Ezequiel 1. Dios le dijo a Jeremías que había sido escogido incluso antes de su nacimiento. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Una descripción común de la fuente del mensaje es que la palabra del Señor vino al profeta. Podemos verlo en los siguientes textos: Jeremías, en Ezequiel, en Oseas, en Joel, en Jonás, Miqueas, Sofonías, Ageo, Zacarías. Otra descripción es que el profeta recibía un oráculo, es decir, una revelación especial de Dios. Isaías 13:1, Habacuc 1:1 y Números 24:16. Un profeta debía transmitir el mensaje de Dios correctamente. El profeta Micaías lo expresó bien: vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré al rey. Primera de Reyes 22:14. Los que como Jeremías trataron de guardar silencio se dieron cuenta de que no podían hacerlo. Jeremías 29. Los que como Jonás trataron de evitar su responsabilidad fueron corregidos. Jonás capítulo 1 versículos 3 y 4. Otros, como el profeta anónimo de Judá, que desobedeció directamente el mandato divino, perdieron la vida. Primera de Reyes capítulo 13 versículos 15 al 24. El Antiguo Testamento también menciona a los falsos profetas. Se trata de mentirosos que decían hablar en nombre de Dios, pero que pretendían engañar al pueblo o servir a sus propios intereses. Acab tenía casi 400 falsos profetas de esta clase a su servicio, en Primera de Reyes 22:6 y 23.
La obra de Nehemías se vio afectada por varios falsos profetas y una falsa profetisa, Nehemías 6:14. La prueba de un profeta era el 100% de exactitud en lo que decía, Deuteronomio 18:22. Si las predicciones de un profeta no se cumplían, entonces no podían estar hablando en nombre de Dios, ya que Dios nunca miente, Números 23:19. En el Antiguo Testamento, los profetas eran llamados a exhortar al pueblo cuando estaban en pecado. Llamaban al arrepentimiento antes de los juicios de Dios para guiar al pueblo como líderes, no solo espirituales. Un ejemplo sería Samuel, que fue profeta y juez. Pero también existieron profetas que predijeron el futuro, la llegada del Mesías, pero muchas veces el futuro estaba condicionado sobre el actuar del pueblo en el presente. Pablo en la era del Nuevo Testamento habla del profeta y su rol, por eso en 1 Corintios 14:3 dice: en cambio, el que profetiza se dirige a los seres humanos, les sirve de provecho espiritual, los anima y los consuela. Esta es la base del don de profecía. Es un conocimiento sobrenatural sobre las personas o situaciones que están pasando y las que pasarán en un futuro. Este mensaje proviene de parte de Dios con una guía o instrucción específica. Jamás será simplemente por adivinar o ver el futuro. Siempre lleva consigo una instrucción específica, ya que Dios quiere traer dirección, restauración, orden y consuelo a la vida de sus hijos a través de la palabra profética. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos el siguiente programa.